Siempre he pensado que la pandemia nos ha dejado muy mal a todos económicamente. Hay que tomar en cuenta que no hay camas en hospitales, no hay vacunas, no hay medicación. Se está agotando literalmente y ante la desesperación de las personas debemos buscar terapias alternativas, terapias complementarias y más que nada luchar contra la desinformación. Todas estas terapias complementarias deben ser avaladas por artículos médicos, deben ser eh, hechas en estudios en bases científicas, y una de ellas que nosotros hemos buscado y hemos encontrado la respuesta en la naturaleza es la apitoxina, llamada también el veneno de las abejas, considerado como potencial tratamiento alternativo complementario para enfermedades del COVID-19. Se la puede utilizar como para aumentar el sistema inmunitario, ya que aumenta lo que son las células T reguladoras. Se la ha visto también en estudios contra el cáncer, para disminuir lo que es la metástasis en pacientes con VIH, ya que tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y antivirales, y también en enfermedades neurodegenerativas. Les voy a dejar igual en las cajas de descripción, están los links donde ustedes pueden ingresar a los artículos médicos que avalan este tratamiento, que avalan lo que es la apitoxina. Hay un estudio que hicieron en julio del 2020 en el cual se encuestaron a más de 5.000 apicultores y ninguno de ellos tuvo sintomatología. A partir de eso, en diciembre del mismo año, del 2020, hace unos meses atrás, se empezó a ver a nivel celular, a nivel molecular, cómo actuaba el veneno de las abejas. Y si bien el COVID-19 es una cascada de inflamación, el veneno de las abejas mostró bloquear totalmente esta cascada, obviamente en pacientes que que empiezan a tener ya una sintomatología, como tos, estornudo, fiebre. Puede bajar la inflamación. Debemos buscar terapias alternativas y esta es una que en verdad ha ayudado y tiene su base científica.